Buenas tardes. Hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro segundo día de ejercicios cuaresmales aquí en el templo de Nuestra Señora de las Mercedes. Nos vamos a disponer con una pequeña oración para invocar la gracia de Dios, ilumine nuestro entendimiento y abra nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos en las manos del Señor todas nuestras actividades que hayamos dejado. Decirle que queremos estar en estos momentos a los pies de Él para escuchar su palabra, meditarla y llevarnos así un compromiso de vida. Dejar en las manos de nuestro Señor Jesucristo todo aquello que en casa, en el trabajo, hayamos dejado por estar con Él. Pidamos a la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra, que nos cubra con su manto, que aleje todo mal pensamiento, toda distracción. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, renueve nuestras vidas y digamos todos como hijos de un solo Dios Padre Todopoderoso la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Para ponernos un poquito en el contexto, ayer hablábamos de esas tres prácticas que en este tiempo de Cuaresma la liturgia nos invita a realizar para acrecentar nuestro caminar de conversión. Y era la oración, el ayuno y la limosna. Hoy vamos a reflexionar lo que es la oración. También hablamos un poquito de lo que es la Eucaristía, la finalidad, la riqueza que tenemos como católicos sobre la Santa Misa, también los abusos que a veces, porque no sabemos, se cometen en la Santa Misa, y también con qué facilidad y superficialidad pues tomamos lo que es la Eucaristía. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre lo que es la oración. Hemos de entender y de saber, hermanos, que Cristo, el Hijo de Dios, Él oraba. La palabra encarnada del Padre se ponía siempre en oración. Y no era un momento ni un rezo. Dice la Escritura y nos revela que hubo momentos en que se pasaba toda la noche en oración. Si el Hijo de Dios, la palabra de Dios encarnada, oraba para ir viendo ahí la voluntad del Padre, para encontrar ahí qué era lo que el Padre quería para salvar a la humanidad, a la creación, ¿cuánto más nosotros no hemos de tener esa necesidad de orar y de ponernos un momento
en ese ambiente de meditación. Pero en el caminar de nuestra vida cristiana, nuestra iglesia nos ha enseñado a rezar y tenemos hermosos rezos. Es una riqueza nuestra iglesia católica de rezos y nos los aprendimos de memoria. Hoy en día a los niños del catecismo se les enseñan estos rezos, pero también se les enseña el significado de lo que quieren decir estos rezos. Por eso cuando tú y yo nos preparamos para la primera comunión, pues fueron unos meses. En el caso de su servidor, yo me preparé en 3 meses. En 3 meses yo ya sabía el catecismo. Y los que son de mi edad, así chamacones, ¿recuerdan cómo nos aprendimos el catecismo? Era un ritmo: Padre nuestro que estás en el cielo, y teníamos que movernos, y entre más nos movíamos, más se nos iban pegando estos rezos, pero hasta ahí quedaba, ya no nos decían el significado. Y hoy en día por eso los niños tardan 1 año, otro año, más otro año, 3 años para hacer la primera comunión, que va por libros, y cada libro es 1 año. Hay papás que dicen, ay no, ¿cuántos años? Y andan buscando en templos y parroquias donde les dejen más barato el tiempo para que sus hijos reciban la primera comunión. Andamos, como luego dicen, buscando la barata, la ganga de que los niños de nuestro tiempo reciban los sacramentos. Y a nosotros, que no teníamos ese tiempo de preparación, pues nos quedó en mente solamente saber rezar. ¿Y qué te dice el Padre cuando te confiesas? Rezas un Padre Nuestro, un Ave María, 2, 3 Padres Nuestros. ¿Y qué decimos los sacerdotes? Rezas tu penitencia. Pero deberíamos de decir, y lo digo por mí, vas a orar con 3 Padres Nuestros. Porque una cosa es el rezo y otra cosa es la oración. El rezo es aquello que pronunciamos ya de memoria, sin pensar a veces lo que estamos diciendo. Porque muchos tendemos a rezar y pensar en otras cosas. Algo así que ya he repetido en algunas homilías es que cuando yo era niño, iba yo a las posadas de diciembre. Había una señora, en paz descanse, que se acomedía a rezar el novenario de las posadas, el rosario, y pedía a todos los niños que se fueran adelante donde ella estaba para rezar el Santo Rosario, porque decía ella, las posadas es para los niños, porque vamos a festejar el nacimiento del niño Dios. Entonces nos sentaba a todos y se ponía a rezar ya la señora, en paz descanse, el Santo Rosario, y empezábamos y nos decía, vamos todos a rezar, niños, le vamos a rezar a la Virgen que va a darnos a Jesús como nuestro Salvador. Y empezaba, recuerdo yo así como un sueño: Dios te salve María, ponte en paz, llena eres de gracia. Cállate, el Señor está contigo, siéntate, bendita tú entre las mujeres. Y así rezaba esta santa mujer el rosario. Y yo de repente me dije, esta Ave María mi mamá no me la ha enseñado, no me la ha enseñado así, no me la enseñó bien mi mamá esta Ave María. Y entonces pregunté y dije, ¿por qué esa Ave María no me la han enseñado con ponte en paz, cállate, siéntate? Yo dije, esto le faltó a mi rezo. Después, en el caminar de los años de mi vida, me di cuenta que esta santa mujer rezaba el Ave María y a la misma vez estaba al pendiente de que nosotros los niños estuviéramos quietos rezando el Ave María. ¿Un rezo? Sí,
y tan de memoria se lo sabía que podía meter otras palabras y poder continuar el rezo. Yo no puedo, y si ahorita lo hice, practiqué como 4 días para poderlo hacer. Y hay personas que así rezan. Si no están pronunciando palabras, estamos pensando en otra cosa. Eso es rezar. Y cuando el sacerdote nos deja, rezas un Padre Nuestro, ¿en qué tiempo lo rezamos? A veces en menos de 1 minuto, ya cumplimos. ¿Qué te dejó este Padre Nuestro? ¿A qué te comprometió? Y es ahí donde entonces los rezos que en nuestra iglesia tenemos, que son bastantes y muy ricos, deberíamos de convertirlos en oración. Y decía, si el Hijo de Dios tuvo que orar, ¿cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? ¿O no tenemos necesidad de orar a nuestro Padre Celestial? Yo al menos como sacerdote, yo sí tengo necesidad de hacer oración. No sé ustedes si digan, no, Padre, yo no tengo necesidad de orar. ¿Quién no tiene necesidad de orar? Levante su mano. ¿Usted no tiene necesidad de orar? Todos tenemos esa necesidad. Pues la oración, hermanos, es el diálogo con Dios. Diálogo es una palabra compuesta. Dos, logos, que charlan, que palabrean. La palabra logo significa palabra. Dos, palabra. Dos que palabrean. Y a veces el momento en que nos ponemos a orar, si así le podemos decir, no estamos dialogando con Dios. No hacemos un diálogo, hacemos un monólogo. Es decir, uno que está hable y hable. Mono, uno. Logos, palabras. Uno que solo está diciendo palabras. Y la mayor parte de nuestras oraciones son monólogos. Rezamos, 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 rezamos. Y a veces pensamos que entre mucho rezar, mucho más nos va a escuchar Dios. Pero nosotros no dejamos un momento de silencio para que a Dios, al que le estamos orando o rezando, también nos hable, también dialogue con nosotros. Pero ¿cómo, Padre? Dios me va a decir, Petronila, aquí estoy. Pánfilo, te estoy escuchando. No. Dios nos va a hablar en el mismo rezo cuando lo convertimos en oración. Un pequeño ejemplo. Si yo en el rezo del Padre Nuestro quiero orar con Él, simplemente meterme en ese ambiente de oración, invocando la presencia del Espíritu Santo para que ilumine mi entendimiento. Invitar a la Santísima Virgen María, que también es una mujer de oración, y buscar un lugar, ya sea en un templo, en un oratorio o en mi misma casa, tener un lugar y un momento apropiado para decir, aquí estoy, Señor. Quiero dialogar contigo. Y una vez que hice ese acto de fe, y invoqué al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen María, me pongo quieto, dejando toda actividad y todo pensamiento, ponerlo en la presencia de nuestro Señor. Y si me puedo ayudar con una imagen de nuestro Señor Jesucristo, con una imagen de la Santísima Virgen María. Hay personas que en su casa tienen hasta pequeñitos altares de Jesucristo, de la Santísima Virgen María. Hay personas que cuando se van a poner a orar, ponen 2 sillas donde ellos se van a sentar y otra porque está ahí al que van a invitar a dialogar, que es nuestro Señor.
Es un acto de fe hermoso. Y decía, ese rezo del Padre Nuestro que Cristo nos dejó y nos enseñó, convertirlo en oración. Un pequeño ejemplo. ¿Cuáles son las primeras palabras de esta hermosa oración? Padre nuestro que estás en Padre nuestro. Padre. Le estoy diciendo a Dios, papá, es mi Padre. Entonces yo soy su hijo. Y yo me he comportado como hijo ante ese Padre celestial. Meditar, preguntarme, reflexionar. ¿De veras me siento hijo de Dios? ¿De veras vivo como hijo de Dios? ¿De veras me comporto como hijo de Dios? ¿De veras te considero mi Padre? ¿Soy obediente como tu hijo? ¿No seré desobediente que vivo y hago lo que yo quiero? De tal manera que esto me lleva a los pecados, a ofenderte, Padre, en tu santidad. Fíjense todo lo que podemos meditar allí con dos palabras. Y es nuestro, no es Padre mío, Padre nuestro. Y esta oración la repiten también mi vecina, la que me echa la basura a mi casa, la que invade ahí la puerta de mi casa con su coche. Entonces, ella también es hija de Dios. ¿Y a qué padre le gusta que los hijos se peleen? ¿A qué padre le gusta que los hijos se ofendan? ¿A qué papá le gusta que los hijos se hagan maldades? ¿A qué padre le gusta que los hijos se odien? Ustedes que tienen hijos, ¿les gusta que sus hijos se peleen, se odien, se hagan maldades? Entonces, si es Padre nuestro, esta vecina también es hija de Dios. Y la he tratado como hija de Dios. Si ella no me ha tratado, ese es problema de ella. Pero yo que estoy orando en este momento y que aquí está Dios conmigo, la he tratado como una hija de Dios. Me he comportado como un hermano, como una hermana ante este prójimo. Y así es como podemos, mis hijos, hacer de los rezos múltiples y hermosos que tenemos en nuestra fe, en nuestra iglesia, oración. Y podemos continuar, miren, con dos palabras todo lo que hemos reflexionado. Por eso es muy triste que los rezos que tenemos los recemos así como que queremos terminar pronto. Como que ya no tengo tiempo, el Padre me dejó 20 Padres Nuestros, que no es cierto, ¿verdad? No les dejan eso, no les dejamos eso. Pero me dejó 3 y ya casi me tengo que ir. Y hay personas, porque me lo han dicho, se dice el pecado, mas no el pecador. Fíjese que recé mi penitencia caminando. No tenía tiempo de quedarme en el templo. ¿Me vale, Padre? Digo, pues te vale, lo hiciste, te vale. ¿Verdad? Cuando lo diferente y hermoso es que ese Padre nuestro lo hubieras convertido en oración. Como ahorita, el ejemplo que puse con estas dos palabras, Padre nuestro. Eso es la oración, mis hijos. Por eso los rezos es una fuente de riqueza en la cual tenemos mucho para orar. Ya no se diga la Sagrada Escritura. Eso solamente hablamos en los rezos. Ya no se diga la Sagrada Escritura, donde la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el mismo Cristo. Porque dijimos que Cristo es
la palabra encarnada de Dios. Es la palabra, es el logos, dice San Juan. Y si la Biblia es palabra de Dios, esto quiere decir que en la Biblia estamos hablando con Jesucristo, estamos hablando con Él. De ahí pues que orar con la Sagrada Escritura es estar orando con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo, en la cual podemos orar. Entonces, hermanos católicos, tenemos muchas fuentes para hacer oración. Aquí solamente está en que diario, de todas las actividades que tenemos, y que no nos hagamos como Marta, muchas cosas te preocupan, siendo así que una sola es la importante. Y María escogió la mejor, ponernos a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, en esa actitud de oración, de escucha, de meditación. Y la palabra, la Sagrada Escritura, también la Iglesia nos la ha acomodado en varios segmentos. Por ejemplo, los misales que tenemos cada mes, ahí ya viene acomodada las lecturas. El salmo es la respuesta a la palabra escuchada, el evangelio del día. Así que decir, es que yo no tengo con qué hacer oración. Tenemos mucha riqueza en nuestra Iglesia Católica. Y así podríamos ir nombrando muchos medios. Esa es en parte, a grosso modo, lo que es la oración. ¿Y por qué hemos tocado este punto? Por lo que ayer decíamos. Y dice aquí la Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó Jesús, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. De madrugada, se levantó temprano. A veces nosotros nos cuesta madrugar, sino para orar, a veces hasta para hacer nuestros quehaceres, nuestros labores. Jesús de madrugada se levanta y ¿a dónde se va? A un lugar solitario, a estar en esa intimidad con el Padre. Otra cita más de Lucas 6:12. Sucedió que por aquellos días se fue él, Jesús, al monte a orar, y se pasó toda la noche en oración. Toda la noche. Nosotros, con 3, 4 rezos, ¿qué decimos? Ay, el Padre me dejó mucha penitencia. Ay, 5 Padres Nuestros. No, yo ya no me confieso con ese Padre. Deja mucha penitencia. Ay, me dejó un rosario. Ay, no. No vayan con aquel Padre que está ahí, porque te va a dejar un rosario. Jesús se pasó toda la noche en oración. ¿Cuánto duramos rezando el Santo Rosario? Si es el puro Santo Rosario, con los misterios, las 3 Aves Marías, la letanía y la consagración a la Santísima Virgen María, ¿cuánto duramos? 20 minutos. Si no lo rezas así, 20 minutos, 25, meditando cada misterio. Gastamos más tiempo en otras cosas. ¿Cuánto tiempo gastas frente al televisor? Y no voy a decir que tus telenovelas, pero simplemente digo frente al televisor. ¿Cuánto tiempo gastas cuando te encuentras con la comadre, el compadre? Cuando te juntas con tus amigos, con tus amigas al café, al té, ¿cuánto tiempo gastas? Más bien desgastas. Y hacer oración, sentimos que estamos perdiendo el tiempo
igual que Marta. Marta, cuando el Señor las visita, ella sigue en las labores, sigue en sus quehaceres. No quiere pararse a atender la visita porque siente que se atrasa en lo suyo. Así nos pasa. El Señor siempre nos está esperando para dialogar con nosotros y nosotros con Él, pero son tantas cosas que tenemos, tanta actividad en la que nos enfrascamos, que dejar unos 5 o 10 minutos a la oración sentimos que estamos perdiendo mucho tiempo. Pero ¿cuánto tiempo perdemos en otras cosas que a veces no aprovechan nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual? De ahí pues, hermanos, tomar conciencia la importancia que debe de tener la oración en nuestra vida espiritual, en el caminar de nuestra vida cada día, que sea como el comer de cada día, que sea como el respirar. Así grandes santos concebían la oración, como el respirar para poder vivir. Y si no oro es como no respirar y puedo morir, porque no voy a encontrar ahí la voluntad de Dios. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué nos pide Dios en el Padre Nuestro, en esas 2 palabras que hace unos segundos estábamos meditando? Saber tratar a los demás como lo que son, hijos de Dios y hermanos todos de un solo Padre. Si eso no lo hacemos en el ambiente familiar, ¿cómo se tratan ustedes esposos? ¿Tú cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, esposo? Como hija, pero hija de sabe cuántas, ¿verdad? ¿Tú cómo tratas a tu esposo, esposa? Como hijo de tantas, que casi ahí se oye un convento. Perdón por nuestras madrecitas de aquí. Por eso, hermanos, la oración, más que sentirnos a gusto y decir, ¡ay, qué hermosa la oración! Me sentía ya en el 10º cielo. Cuidado, no dudo que el Señor te dé caramelos, que el Señor te haga sentir bien en la oración, pero la finalidad de la oración personal es compromiso de vida. ¿Qué me está pidiendo a mí el Señor en este momento que estoy orando? ¿Por qué digo esto? Porque hay una cita en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 13-14, donde Jesús, para elegir a los apóstoles entre los 72 discípulos, se pasó toda la noche en oración. Así dice este pasaje de San Marcos. Se pasó toda la noche en oración para elegir de entre los 72 discípulos a 12 que les iba a poner el nombre de apóstoles. El Hijo de Dios, el Dios con nosotros, tuvo que orar toda la noche para dar este gran paso de la elección de los 12 apóstoles. Por eso, qué importante la oración cuando tú y yo vamos a emprender una labor, una acción, y pedirle al Señor que nos dé su luz para poder realizar esa acción en bien de nuestra salvación y en bien de la salvación de los demás. Un ejemplo, que tú quisieras hablarle a una persona para hacerle ver un error, qué sé yo, a tu hijo, a tu hija a la mejor. Qué importante es orar antes y pedirle al Señor que te dé sabiduría, palabras, y toque el corazón a la persona que vas a hablarle, y que solo salgan palabras para edificar, no para destruir, no para atacar. Pero cuando no oramos y ahí vamos de redentores a querer corregir a los demás sin haber orado, querer quitar la paja del ojo de mi hermano sin haber orado cuando yo traigo una viga, ¿qué sucede? Lo único que hacemos a veces es ofender,
hacer sentir mal a la persona y que se cierre y que ya no te quiere escuchar. Papás, mamás, ¿no les pasa esto con sus hijos? ¿Oraste antes de hablar con ellos? ¿Pediste que te diera palabras prudentes donde aquella persona se sintiera más regañada y que se sintiera que le estás llamando la atención, sintiera que estás hablando con ella por el amor que le tienes? Por eso, cada acción que en la vida vayamos a realizar, hermanos, es muy importante la oración. Jesús, para realizar la acción de elegir a los 12 de entre los 72, dice este pasaje de San Marcos 3, 13, 14, pasó toda la noche en oración. ¿Alguna pregunta hasta aquí para continuar? Bien. Pero antes los papis eso recomendaban, que cuando queramos hablar con alguien, primero nos indujéramos a la Biblia y después habláramos con alguien. Sí, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida que hay que encomendarnos a Dios. O no le entendemos. Padre, como ahorita la señora está, que dijo usted una cosa y ella entendió otra y levantó la mano. Equivocadamente. Es porque estamos mal, pues pensando en otro. No, es que también a veces podemos entender las cosas de otra manera, pero ya conforme va uno caminando, ya se le va uno clarificando aquello, ¿verdad? Pero le digo que entiende uno, o sea, porque está Distraído. distraído. Cuidado. Dice también el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y sucedió que estando él, Jesús, orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando ores, diga: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos el que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Jesús y los discípulos eran del pueblo judío, y el pueblo judío, los israelitas, sabían orar, porque durante el día hacían 7 momentos de oración. 7 momentos de oración. Esto quiere decir que los discípulos, los apóstoles, tenían también esta sana devoción de orar. Pero yo me pregunto, ¿cómo verían a nuestro Señor orando que le tuvieron que preguntar: enséñanos a orar? Si los discípulos y los apóstoles oraban, porque como todos buenos judíos, ellos oraban 7 veces al día. Dejaban actividades donde estuvieran, se postraban rostro en tierra y oraban volteando hacia donde estaba el templo de Jerusalén. Si los discípulos y apóstoles, hermanos, repito, tenían esta sana costumbre, esto quiere decir que ellos sabían orar. Pero ¿de qué manera han de haber visto a nuestro Señor orar, que se sintieron que no sabían orar y le tuvieron que decir al Señor: Señor, enséñanos? Es decir, nunca habíamos visto cómo se ora en verdad. Papás, mamás, qué bonito sería que tus hijos te dijeran cuando tú oras: mamá, papá, enséñame a orar como tú estás orando. Pero si no te ven orar, si no te ven que dejas esos espacios, pues ¿cuándo te van a decir tus hijos: papá, mamá, ¿me enseñas a orar? Quizás papá, mamá, estás enseñando otras cosas, menos orar a tus hijos. ¿Cómo deben de orar?
Esto a mí me lleva mucho a pensar cómo ha de haber orado nuestro Señor, que los discípulos, los apóstoles, se reconocieron que no sabían orar, puesto que oraban. Eran del pueblo de Israel y oraban 7 veces al día. Por eso, pregúntate, papá, pregúntate, mamá. Tus hijos podrían decirte a ti, papá, mamá, enséñame a orar. Bueno, no se pongan tristes, es una meditación. Dice el Evangelio de San Mateo 6, 14, 15: si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Ay, chiquititos, ¿qué decimos en el Padre Nuestro? Que a lo mejor nunca te has dado cuenta. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está un compromiso. Y es triste que cargamos rencores, cargamos odios, cargamos resentimientos, y a veces pensamos y nos conformamos que con solo confesarlos ya estamos libres. No, el pecado de odio, de resentimiento, es perdonado en el momento en que tú lo confieses y te decidas a perdonar. Ay, Padre, pero si usted supiera todo lo que me dijo. Sí, claro, te ofendió, ¿verdad? Te ofendió aquella hermana, aquel hermano, aquel prójimo pecador. Tú no eres pecador, tú no eres pecadora. Tú, ¿cuántas veces ofendes la santidad, el amor y la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces? Y estás ofendiendo a Dios porque nuestro pecado ofende el amor que Dios nos tiene. ¿Y cuántas veces te has acercado? ¿Dios te ha negado su perdón? Y vaya, que Él es santo. Entonces tú y yo, pecadores, ¿por qué no perdonamos al hermano? ¿Qué acaso nos sentimos más que Dios como para decir, no perdono? Porque en la oración del Padre Nuestro, si no perdonamos a nuestros hermanos que nos han ofendido, tampoco Dios nos perdonará. Inconscientemente, a través de esta hermosa oración que Cristo nos dejó, nos echamos la soga al cuello y nos estamos ahorcando. Porque entonces, si yo no perdono, Dios no me perdona, y no porque no quiera, no porque no pueda, porque yo le estoy poniendo una traba, porque yo no quiero perdonar y le estoy diciendo, en la medida en que yo perdone, tú en esa medida perdóname. ¿Por qué no perdonamos al prójimo? Y lo más triste es que así recibimos la comunión. Ah, es que ya lo confesé. Pues sí, pero se supone que cuando yo me acerco al sacramento de la confesión, me acerco con el propósito de enmienda. ¿Me enmendé en ese odio? ¿Me he acercado porque voy a perdonar? Y si perdonamos, ¿cuántas condiciones no ponemos? Mira, sí te perdono, pero ya no me vuelvas a hablar. Te perdono, pero mira, ya no quiero verte. Desaparece de mi vida. Así nos trata Dios. Sí te perdono, pero ya no me hables. Fíjate que así nos dijera Dios. Sí te perdono, pero ya no quiero verte. Nosotros somos crueles con el hermano, porque hemos visto que somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, y somos muy crueles. Cuando Dios nos perdona, ¿por qué no hemos de perdonar?
A veces creemos que el guardarle rencor a la persona, guardarle odio, la estamos dañando a ella. No, nos dañamos nosotros que cargamos ese odio, ese resentimiento. Miren, yo soy consciente y no soy monedita de oro y no tengo la cara muy bonita. Dicen que al primer impacto represento una cara de muy enojón. Sí, lo reconozco, pues tengo cara fea, no soy guapo. Pero ¿qué sucede con esto? Que a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Sí, y yo soy consciente que así como hay personas que me aprecian por ser sacerdote, y aquí hay personas que me aprecian de comunidades donde he estado y me aprecian, soy consciente de que hay personas que aún por ser sacerdote me odian. Sí, es que no somos monedita de oro, porque a la gente quiere que le hables bonito, que le digas que las almas devotas se van al cielo y todas quieren traer botas. Pero que un padre nos diga la verdad, nos diga y nos hable por el bien de nuestra salvación, nos enojamos y decimos: uy, este padre, qué enojón, que se vaya a... Yo soy consciente, pero fíjense que así como hay gente que me odia, nunca se me ha ido el sueño por eso, ni el apetito. Mírenme si se me ve el apetito. Pero ¿quién se está perjudicando cuando odia? ¿Quién odia? Por eso, hermanos, la oración también tiene como compromiso perdonar. Si oráramos con el Padre Nuestro, ¿cuánto compromiso no sacáramos en nuestra vida hoy, en este tiempo en el que estamos viviendo tan superficial, tan egocentrista, cada quien en su mundo, cada quien en lo suyo? No tenemos ojos para voltear. Hay otra cita más del Evangelio de San Mateo 6:6 que dice: tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Entrar en tu cuarto, cierra la puerta, entrar en ti mismo, dejar todo, bullicio, actividad, pensamientos, entrar, cerrar la puerta. No hacerse como la señora que rezaba el rosario de las posadas: ponte en paz. ¿A dónde vas, hijo? Espérate, estoy rezando. ¿Qué estás orando o estás viendo si tu hijo sale o entra? Entra en tu cuarto. No es tanto como enciérrate en un cuarto, no, entra en ti mismo. ¿Por qué? Porque bien podemos estar encerrados en un cuarto, pero nuestro corazón está abierto a mucho ruido, a muchas cosas, y es a lo que a veces decimos: no puedo pensar en Dios. Muchas cosas aquí, como decía Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa se pasea de la cocina a la sala, y le llamaba al pensamiento. Eso es entrar en ti, entrar quieto, quieta. Vas a orar, te vas a poner ante la divinidad, ante la omnipotencia. No vas a estar ante cualquier gente. Si con una persona que estimamos, con cuánta atención la recibimos, contimás a Dios, que es la majestad, el Señor de todo lo creado. Entonces, entrar quieto, deja todo, dedícale este tiempo al Señor, y ya veíamos los medios que tenemos, como son los rezos o la misma Sagrada Escritura, y más práctico, el misal del mes, donde ya viene las lecturas y el Evangelio, ¿sí? Y ya por último dice Mateo 21:22, capítulo 21, versículo 22: y todo cuanto pidáis con fe en la oración,
sabed que lo vas a recibir. Ay, Padre, yo he pedido tantas cosas y no me lo concede. Dios nos concede aquello que va en bien de nuestra salvación. Dios no te va a conceder una maldad que le estés pidiendo a un prójimo, porque a veces esas son. Dios puede ser que le dé la salud a un familiar, como puede ser que no, y digamos, Dios no me escuchó. Tranquilízate. La salud principal es la del alma, la del alma. Mi padre hace 1 año, 4 meses que murió de un infarto, tenía diabetes, duró 2 semanas postrado en cama. ¿Cuál era mi oración ante esa enfermedad de mi padre? Señor, que se haga tu voluntad. A sus 81 años, si te lo quieres llevar ya para que goce de la vida eterna que a precio de sangre de tu Hijo le compraste, yo te lo entrego. Pero si tu voluntad es sanarlo físicamente, lo seguimos recibiendo a mi Padre. Pero si no, tú sabes lo que haces, y todo lo que haces es para el bien de nuestra salvación. Así que te entrego a mi Padre, que se haga tu santa voluntad y sánale ante todo el alma. A veces nuestras oraciones no son conforme a la voluntad de Dios. Nos aferramos, sánale, quítale esta enfermedad. Espérate, Dios nos hizo para la eternidad, pero no de este mundo. Y tarde que temprano vamos a salir. Yo a lo mejor mañana ya no estoy. Puedo morir entre esta tarde o en la noche. Pero es que Dios es malo, se llevó al Padre Jaime. No, Dios es bueno, porque nos ha llamado para la vida eterna. Y cómo a veces nos aferramos a la voluntad de Dios y decimos, es que Dios no me escuchó, y queremos que Dios nos escuche prometiéndole cosas como si Él las necesitara. Veladoras, mandas bien pesadas. Dios, Jesucristo, no vino por veladoras, no vino por mandas pesadas. No estoy en contra de esto, aclaro, pero Jesucristo vino por nosotros, por nuestra salvación, y es lo que menos le entregamos al Señor. ¿Acaso han dicho ustedes, Señor, si me concedes esta gracia, de aquí en adelante voy a acercarme a confesar y a la Santa Misa? No, ¿verdad que no? Mejor queremos con unas veladoras. Tratamos a Dios como si fuéramos comerciantes. Te doy y me das. ¿No me diste? Padre, yo le prometí a Dios esta manda, pero no me concedió lo que le pedí. ¿Se la tengo que pagar? Sí. ¿Para qué le andas prometiendo? Sí. Así que Dios nos dará todo aquello que sea para bien de nuestra salvación. Para bien de nuestra salvación. Pídele a diario, papá y mamá, sabiduría, el Espíritu Santo, para que tengas palabras sabias de cómo hablarles a tus hijos. Y eso no te lo va a negar. Pide por la salvación de tus hijos. Pide que Dios sane el corazón de tus hijos. Y eso no te lo va a negar. No. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dígame. Comentaba sobre el catecismo del Padre Grijalva, y no mi memoria, una pregunta decía que si Dios concedía siempre lo que le pedíamos, no siempre concede lo que le pedimos, porque no nos conviene lo que le pedimos, porque no lo pedimos de corazón o porque no es justo como lo pedimos. Claro, lo que ahorita decíamos, si Dios no nos concede lo que le pedimos es porque no nos conviene, o no hay suficientemente fe, o no lo pedimos de corazón. Muchísimas gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta para irnos a la Santa Misa? Todavía nos quedan unos minutitos. A ver, sí. Hay una expresión que dice que la misa es la oración perfecta, y que, bueno, en palabras de Cristo dice, donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Sí.
Sí, de hecho decíamos ayer la Eucaristía es culmen y fuente de la vida del cristiano. Y decíamos que los demás eran devociones. Así que otra devoción, meterla dentro de la celebración eucarística, o estás en la misa o estás con tu devoción. Antes del Concilio Vaticano II, cuando la misa era en latín, pues sí, cada quien con lo suyo, el padre de espaldas, todo en latín. Y había gente con devociones, con rosario. Ahora que la misa es entendible, pues se pide que estemos al 100% en la celebración y que a las demás devociones podemos hacerlas en nuestra casa o el rosario hasta en el camino. Muchas gracias. ¿Qué más? Bueno, pues vámonos. Quien guste quedarse a la Santa Misa, ahorita tendremos a las 5 la Santa Misa. Recuerden que si quieren ganar la indulgencia plenaria para el viernes después de la última plática y tendremos la Eucaristía, pues hay que estar en gracia, ¿verdad? Para que busquen confesarse con tiempo y no el mero viernes quieran confesarse, sino con tiempo, para que no se nos junte y podamos atenderlos a gusto y tranquilamente y como se debe, pues ir viendo quien necesite el sacramento y puedan así recibir en este tiempo de gracia por los ejercicios la indulgencia plenaria. Dígame. ¿La misa? Las confesiones aquí son de las 10:30, sí, ¿verdad? De las 10:30 a la 1 de la tarde y en la tarde de 4:30 a 7 de la tarde. Pero pueden confesarse en su parroquia también, así nos darán menos trabajo. Ay, no, perdón, disculpe. No quise decir, me traicionó la mente, ¿eh? Entonces vamos a darle gracias a Dios, ¿les parece? Mañana los esperamos a las 4. Mañana tendremos, primeramente Dios, vamos a ver lo que es el ayuno o la penitencia, también llamada así. Pueden traer alguna libreta si gustan apuntar algunas citas o lo que se va reflexionando con toda libertad, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestras madres que si nos dirigen algún canto, ellas que saben cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Sincero. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mañana a las 4 nos vemos, Dios mediante. Gracias. Esa predicación tan bonita, dice, porque no las hacen en un sitio, porque ponerlas son muy pesadas. ¿Cuál es?